bienvenidos a un episodio más. Este día platicaremos acerca de Venezuela y con este motivo hoy queremos conversar con Héctor Tenorio. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación de Coyunturas. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme al pueblo mexicano y encantado de platicar con ustedes. Héctor tiene una larga trayectoria como periodista. Él es egresado de Ciencias Políticas y Sociales, pero desde principios de los 90 está vinculado con el proceso venezolano, de forma que conoce mucho antes de que estuviéramos en esta coyuntura, en esta campaña en la que se habla tanto de Venezuela como ese infierno al que nos pueden llevar. Héctor conoce el proceso venezolano pues de larga trayectoria, y por eso nos parecía importante conversar con alguien que, más allá de filias y fobias, tiene datos, conoce el país y nos puede orientar para hablar a profundidad. Ya que tanto se habla de Venezuela, pues hablemos a profundidad de Venezuela. Así que quédense con nosotros. Héctor, el proceso venezolano, evidentemente Venezuela se tiene que entender en su relación con los países vecinos, Sudamérica, Colombia. Es producto de como nuestro país, eso hay que decirlo, de la corona española, pero finalmente el régimen en el siglo XX tiene diferencias importantes con lo que fue México. Platícanos un poco de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, después de los 50. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿De dónde viene Venezuela? Bueno, faltaría el factor que Venezuela es un país del Caribe, y tiene una relación que nosotros, aunque tenemos el Caribe a través de Cancún, no tenemos, ¿no? Y eso hace que sea un país totalmente diferente en su concepción al nuestro. Para entender bien el proceso de Venezuela, tenemos que ubicarnos en el 58, con la caída del dictador Marco Pérez Jiménez, y la caída de Marco Pérez Jiménez precede de una crisis económica en el 57. La oposición logra organizarse, se firma el Pacto de Punto Fijo, que es un pacto entre la izquierda, el Partido Comunista, Acción Democrática y COPEI, y después traicionan al Partido Comunista y los obligan a que se vayan a la montaña, donde son liquidados. Acción Democrática y COPEI se quedan en el poder hasta del 59 hasta el 97. En ese periodo de tiempo hay un factor: meten a los militares a los cuarteles, y esto provoca que el país haya mucha inestabilidad y haya 33 intentos de golpe, de pequeña escala, de mediana, incluido el de Hugo Chávez. Digamos que de mediados de los 50 hasta principios de los 90 hay 33 intentos de golpe de Estado. Esa es una primera diferencia importante. En México el ejército ha mantenido una vida institucional, no ha habido este tipo de acciones como golpes de Estado, y en Venezuela ha sido una constante. En Venezuela y otros países latinoamericanos, la intervención del ejército en la vida institucional. Sí, y hay una diferencia entre estos 33 golpes. El golpe que da el 4 de febrero Hugo Chávez, el golpe fallido, es que es un golpe de coroneles, de gente muy joven, que se adelantan a los generales, porque la idea original era que lo dieran en el 2000, se llama Movimiento Bolivariano 2000, luego lo redujeron a 200, porque en el 2000 Hugo Chávez y sus compañeros serían generales, ¿no? Y se adelantan y se la juegan en el 92 y se encuentran derrotados. El único que falla es Hugo Chávez, no toma Caracas, y como todo el resto del país está tomado, le permiten a Hugo Chávez transmitir en vivo, y Hugo Chávez se hace responsable, cosa que no había pasado en todos estos años de democracia, que alguien se hiciera responsable en Venezuela de algo. Se hace responsable de los 17 muertos militares que hubo, y dice por ahora, ¿no? Y entonces todos los militares lo toman como que está avisando que va a continuar.
y Hugo Chávez pasa 2 años en la cárcel. Todavía el mismo año del 92 hay otro golpe de Estado, el 27 de noviembre, pasa 2 años en la cárcel y él va planificando cómo va a tomar el poder, ¿no? Esta sería una primera distinción importante. En Venezuela el ejército tiene un papel protagónico en la vida política y esto también explica la figura de Hugo Chávez como militar. Hugo Chávez es un militar destacado, y va a aparecer en escena a principios de los 90 y luego esta presencia va a ir digamos, ganando terreno. Me gustaría que nos platicaras cómo es la relación entre el ejército y la sociedad en Venezuela, ahondáramos un poquito. Bueno, fíjate que el ejército está compuesto en Venezuela por gente muy, muy pobre y eso la hace muy cercana. Y pasa un suceso en el 89 en el Caracazo, pasa un suceso que se aplican el paquete económico para toda América Latina, suben el pasaje y el 27, 28 de febrero la gente baja de los cerros y al ejército lo ordenan reprimir. Hugo Chávez ya era parte de este ejército, él se abstiene y reprime, y eso hace que la gente rompa con la clase política, ¿no? Y el ejército logra como reconstruirse a través de la figura de Hugo Chávez y decirle a la población que pues asumen el error y plantean que deben caminar juntos o no. O sea, digamos que el neoliberalismo ayuda, hace digamos un ambiente propicio para que el ejército resulte como un garante de algún tipo de dignidad, de algún tipo de orden, porque digamos que el neoliberalismo desorganizó a las sociedades, las puso en crisis a lo largo de los 90, ¿no? Sí. Sí, o sea, además, como tú dices, es un caldo de cultivo para que surja Hugo Chávez de la nada, ¿no? O sea, Hugo Chávez entra al ejército en la década de los 70 y en el 76 empieza a conspirar y se lo pregunta a García Márquez en una entrevista, los dos Chávez, le pregunta que por qué lo hace. Si no va a tomar el poder, le dice, pues para lo que se ofrezca. Esa es la gran lección que a mí me deja Hugo Chávez, o sea, que uno debe prepararse lo mejor posible para lo que suceda o no suceda, ¿no? O sea, y Hugo Chávez cuando se da es un grupo teórico y cuando se da el Caracazo se vuelven un grupo que tiene que acelerar la toma del poder, ¿no? Y por eso se adelantan y dan este golpe que es un golpe de mandos medios y tienen una aceptación del 97%. Hay una característica en Hugo Chávez que no le perdonan durante toda su vida, y es que es un sambo, su origen racial. Estamos hablando de un país, como la mayoría de nuestros países, profundamente racista. Y esto también le ayuda a conectar con el grueso de la población. ¿Qué hay de esta forma de convivencia, digamos, en Venezuela? Porque es algo de lo que hablamos poco, y es el racismo y cómo juega políticamente en nuestras sociedades, ¿no? Y parece que hay rastros de ese racismo en ese odio que se le tiene a un líder popular. Bueno, tienes razón. Esa es una de las características del 59 hasta el 97, que se le conoce como la Cuarta República, y en la Cuarta República se vendió como la pequeña Suiza, se vendió como un país que no era clasista, que no era racista, y creo que la mejor virtud por el color de piel que tiene Hugo Chávez y por los planteamientos nacionalistas de rescatar a Simón Bolívar y a todos sus héroes, logra desnudar el verdadero rostro de la gente mestiza y de la gente que se cree todavía española o con rasgos españoles y que se sienten dueños de la tierra, ¿no? Hay, más allá de filias y fobias, Chávez echa adelante un programa impensable para la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos. Propuestas como el crear un banco en la región,
pedir que sus reservas ya no estén en los bancos norteamericanos, terminar con esta dependencia económica. Y otra cuestión que hay que decir, la creación de una cadena de televisión sudamericana como es Telesur. Digamos que fueron propuestas que marcaron un cambio radical y una falta de respeto, por decirlo de algún modo, al orden que había impuesto Estados Unidos. Y este programa, digamos que es parte de lo que no se le perdona a Chávez, darle la vuelta en algunas cuestiones pues que eran intocables, cuestionar el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? Pensar en que las reservas no tenían que estar en los países primermundistas. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo Chávez llega a esto? Chávez se va radicalizando porque los mismos Estados Unidos lo va orillando. O sea, Chávez en el 97, cuando está en campaña, es financiado por la derecha, por el señor Gustavo Cisneros, por grupos muy importantes, y él quiere un acercamiento. Él quiere un acercamiento con los Estados Unidos, y Estados Unidos le niega incluso la visa. Y cuando todavía, él ya gana la elección, Bill Clinton ni siquiera lo quiere ir a recibir cuando va de visita. O sea, Hugo Chávez va pasando del nacionalismo al socialismo, ¿no? Y el socialismo lo puedes ubicar en el 2004-2005. Pero la gran virtud de este Sambo, que le decían mono, que le decían simio, que no se querían sentar con él, es que es el único político venezolano que decide trabajar con los desposeídos, con la gente olvidada del boom petrolero. Eso no lo hizo la izquierda, eso no lo hizo la derecha. Eso es todo, en el fondo, ese es todo su planteamiento, darle dignidad. Yo estuve en el 93 y volví, en el 97, y volví el verano pasado, 20 años. Y vi una diferencia sustancial. Por ejemplo, en Caracas ya no hay barrios, ya no hay barriadas, ya no hay casuchas alrededor de Caracas. Son edificios que construyó el gobierno, los amuebló el gobierno y se los dio a la gente. Y para que la gente no los vendiera, porque la gente quería volver a sus ranchos, como les dicen ellos, les dijo que no se podían vender sino heredar. Entonces les devolvió dignidad a la gente más pobre de Venezuela, ¿no? Este sería un punto, digamos, que pareciera que no se puede tocar. Dignificar a ciertos grupos subalternos es populismo. Se ha usado esta palabra para hablar de todos estos programas que atacan una cuestión muy importante en nuestras sociedades, y es, hay grupos que han permanecido relegados de cualquier posibilidad de cambio, de cualquier posibilidad de dignificación. El caso, por ejemplo, en Bolivia, los indígenas, cualquier cantidad de formas de referirse a ellos. México no se queda atrás, pero parece que la ideología neoliberal es que no se le puede dar prioridad a estos grupos, porque entonces se cae en lo que ellos llaman como populismo, que sería interesante que cada quien dé su definición de populismo, ¿no? Pero este también es parte, digamos, de los grandes crímenes del grupo, del gobierno de Chávez, apostar por esa agenda y llevarla adelante. Bueno, y como tú dices, Chávez lo que no se le perdona es que rompe el entreguismo, deja que hace que las ganancias del petróleo se apliquen para esto y no para estos grupos privilegiados, y eso no se lo van a perdonar nunca, ¿no? Lo siguen insultando todavía muerto, ¿no? Hay un odio, hay un rencor, y los neoliberales sí son populistas con los bancos, les perdonan deudas, los ayudan. Eso es populismo, ¿no? O sea, lo que hizo Chávez fue un acto de amor, ¿no? Un acto de humanidad, de ayudar a la gente que no tenía nada, ¿no? De devolverles la dignidad, ¿no? O sea, el populismo lo aplican los neoliberales para sus amigos, ¿no? Y cada vez se ve más marcado porque los grupos neoliberales se ven reducidos, ¿no? Y entonces tienen que protegerse entre ellos, ¿no? Pero frente a esto, Héctor, no cesan, digamos, los intentos por derrocar a Chávez, ¿no? Incluso está el episodio del golpe de Estado que
que resulta que fracasa, se dice que por la operación de Fidel Castro, que habla con distintos generales, pero la derecha, es decir, se habla mucho de los defectos en el gobierno de Chávez y de su caudillismo y de lo que quieras, pero no se habla de quién es la contraparte. De ¿no? la derecha. De la derecha, de esta derecha. Bueno, pero la derecha en Venezuela no hay oposición. No hay oposición, no hay una verdadera oposición. Es un negocio. O sea, ¿qué significa estar en un partido de oposición en Venezuela? Recibir las grandes ganancias de Estados Unidos, recibir los subsidios. Te pagan por ir a una marcha. Te dan todos los elementos para la inestabilidad. O sea, te dan gasolina, te dan los armamento. Los muchachos que estuvieron manifestándose del 5 de abril hasta el 31 de julio, era gente que estaba menores de edad, que recibían un sueldo. O sea, por eso la oposición no avanza, porque no tiene un proyecto de nación. O sea, no tiene claridad, no tiene un sentido de patria, ¿no? O sea, las órdenes las dan desde Miami, ¿no? Su gran proyecto es vivir en Miami, su gran proyecto es que Venezuela quede anexado a los Estados Unidos, y entonces eso lo rechazan la población. O sea, lo que hizo la oposición del 5 de abril al 31 de julio, cuando se da la constituyente, fue ratificar el gobierno de Maduro, fue hacer que Maduro por primera vez gobierne en Venezuela sin la sombra de Hugo Chávez. O sea, lo fortaleció, y lo único que buscaban, ellos se dieron cuenta que no podían parar la constituyente, y lo único que buscaban es que la constituyente, que está en el artículo 349, 350 de la Constitución, puede desaparecer la constituyente, puede desaparecer el Congreso, y entonces solo garantizaron su fuero. Entonces eso no puede ser una oposición. Y por eso el día de la constituyente, quien fue a votar, los 8 millones, fue mucha gente que había sufrido el acoso de la oposición. Para que te des una idea, todo el show mediático que pudo haber sido creado por Goebbels, toda la inestabilidad de Venezuela pasó en el 2% de la población, en 3 municipios muy pequeños, focalizados, pero nada más que en ese lugar había 500,000 corresponsales, ¿no? Que no están respondiendo a la libertad de expresión, sino a la libertad comercial de los dueños del mundo, ¿no? Hay mucha inquietud, nos comentaban sobre qué es lo que está pasando en Venezuela, porque bueno, habría que ser muy ingenuos para no ver la campaña propagandística que está echada adelante para plantearnos a Venezuela como el desastre total. ¿Qué es lo que tú percibes? Evidentemente tienen en contra el cerco comercial, el cerco político, pero bueno, ¿qué sabemos? ¿Cómo está Venezuela ahora? ¿Qué nos puedes platicar de cómo se vive en Venezuela? Pues con una gran especulación. O sea, el dólar today, es un dólar negro que se fija desde Miami, y entonces el dólar today fija caprichosamente el precio del dólar, y la gente cae, y los precios fluctúan en un solo día, ¿no? Si te costaba una pieza de un coche, te costaba 13,000 bolívares, y 3 horas después 17,000 bolívares, ¿no? Entonces eso hace que ningún sueldo mínimo te alcances. Entonces hay mucha especulación, y lo más grave es que la revolución bolivariana está rota por dentro. Está rota porque la gente se presta a todo esto por hambre, por necesidad, pero también porque el venezolano es de un carácter diferente al nuestro, y es de mucha especulación. Te cuento, para ir de una ciudad a otra, de Caracas a Valencia, tú llegas a la estación de autobuses, y te dicen el pasaje cuesta 4,500, y te dice una señora, oiga, pero el pasaje costaba 1,000 bolívares menos el día de ayer. Sí, pero ya subió, ¿no? Y te subes al camión, y el pasaje vale 5,000, porque te explica el camionero que
tuvieron que conseguir este camión especial. Regresas de Valencia a Caracas al otro día y te están cobrando 5,000, pero dice no puede salir este camión porque es ilegal, es pirata, y te subes a otro y te cuesta 4,000. Les gusta mucho las apuestas de los caballos a ellos, o sea, les gusta mucho especular, y eso hace que la gente sufra escasez, ¿no? Sobre todo escasez de medicinas, pero está focalizado. Vuelvo al ejemplo que te decía del 2%. Tú vas al municipio de Chacao y te encuentras todas las medicinas que quieras, ¿no? O sea, entonces una parte son los Estados Unidos y otra parte es que la gente no ha entendido que el proceso que planteó Hugo Chávez va más allá de lo económico. No le dio el tiempo o el conocimiento para profundizar y lograr lograr una comunidad donde la gente busque la solidaridad. Chávez no pudo echar para adelante el campo, ¿no? O sea, es un país que sigue dependiendo de todo lo que compra. Entonces, Hugo Chávez llegaba con los tractores, los regalaba y luego regresaba y se daba cuenta de que lo habían rentado los tractores, ¿no? Y entonces hacía un gran coraje Hugo Chávez, ¿no? Entonces son procesos muy largos. Creo que Hugo Chávez y Maduro han dado un primer paso. Creo que el ejemplo va a cundir en toda América y creo que nos vamos que ha empezado a romperse las cadenas que tenemos mentales con Estados Unidos y con España, ¿no? De rendirle, les decía, a ellos. Y a sus formas de vida, el colonialismo, sí, ¿no? Sí. A ver, Héctor, una pregunta que está en el aire y que tú nos podrás ayudar a desmenuzar. ¿Ves paralelismos entre Andrés Manuel, es una pregunta obligada, y Hugo Chávez y el proyecto chavista? ¿Qué paralelismos, qué diferencias tú encuentras? Bueno, me han preguntado muchas veces eso y coincidencias, es que les gusta el béisbol, ¿no? O sea, no encuentro en sus proyectos políticos algo parecido. Creo que López Obrador tiene trazado un proyecto de derecha, de centro derecha, y que no piensa romper con los privilegios entre los ricos y los pobres, ¿no? Entonces no veo grandes parecidos, ¿no? O sea, y además que Andrés, toda su apuesta de política exterior es preocuparse de los migrantes, y está bien, ¿no? De la relación con Estados Unidos, que él va a tranquilizar a Trump. O sea, yo veo un parecido más, y se los dije en Caracas, yo veo, fíjate, un parecido más entre Hugo Chávez y Trump, que son políticos líderes que han buscado en su pasado reinventarse. Y los dos, Trump y Chávez, son políticos que le declararon la guerra a los medios de comunicación que están en contra de ellos. Y yo veo un parecido entre López Obrador y Fujimori, de una forma que a los dos, a Fujimori como a López Obrador, les estorban los demás poderes. Y Fujimori terminó cerrando el Congreso en Perú, ¿no? Para plantear su visión. Entonces yo vería eso. Y vería otras cosas, por ejemplo, cómo Hugo Chávez, lo que te decía, cómo Hugo Chávez termina, cómo termina la tarea que inició el Che Guevara en Bolivia, ¿no? Cómo termina él entendiendo que si tú liberabas Bolivia, puedes liberar a América Latina. Y aunque los tiempos no sean buenos, aunque en Argentina la derecha esté gobernando, aunque en Ecuador la derecha esté gobernando, yo creo que la semilla ya se sembró, y yo creo que aunque volvieran los neoliberales, la gente pobre ya se dio cuenta que puede ser gobierno o que puede estar representada. Quizá no fue el gran defecto de la revolución bolivariana, es que el pueblo todavía no es gobierno, todavía no decide, sino es una cúpula que se puede equivocar y que tiene excesos de corrupción. Y te lo podría sintetizar así:
en Venezuela hay un gobierno que hace todo lo posible por caer, hay una oposición que hace todo lo posible por apuntalar al gobierno, y hay una población que no quiere regresar a la Cuarta República. El que te diga y el que defienda la Cuarta República está defendiendo sus intereses, sus comodidades, el clasismo, el racismo, ¿no? La Cuarta República ya no puede volver, y entonces esa sería una gran diferencia con México, ¿no? O sea, ¿qué va a cambiar realmente con López Obrador en el poder? Pues quién sabe, poco o mucho, no lo sé, pero no va a haber un cambio radical, o sea, estructural, ¿no? O sea, hay 50 millones de pobres y no pasa nada. Se les cae, en el temblor se les caen las viviendas a la gente, y cualquier gente de izquierda no te puede plantear que hay que expropiar o no. Y expropiar significa en Venezuela que les compraban los bancos al precio. Y después se funcionaba el banco de otra manera, llegaban a los edificios y los compraban y luego se los entregaban a las personas. ¿Quién ha planteado en México que hay que en la calle Pilares, donde hubo tantos daños, y hay un montón de edificios nuevos sin usar? ¿Quién ha planteado aquí, ha tenido la dignidad de decir, bueno, hay que hacer memoriales donde se cayeron, y hay que hacer y hay que comprar estos edificios para que viva la gente? O sea, eso no va a pasar con López Obrador. O sea, la gente pobre va a seguir siendo pobre, ¿no? Hay mucho de dónde analizar. Ahora que ponías el ejemplo de comparar a Obrador con Fujimori, bueno, quizá les gusta la comparación, porque uno de los grandes temores, veo yo, de la intelectualidad es este posible autoritarismo, aunque yo coincido un poco en lo que tú dices. Obrador gobernó en la Ciudad de México y lo que vimos fue una gran relación con el empresariado, que a final de cuentas rescató el centro de la Ciudad de México, que era muy distinto a lo que vemos hoy, ¿no? O sea, cambió ese rostro, pero no, definitivamente López Obrador no está planteando un cambio estructural. No. Y hay mucho miedo en plantear estas acciones como estas expropiaciones, que tendrían todo el sentido, porque vemos cualquier cantidad de edificios que no se están usando, que podrían ayudar a aliviar un poco los grandes cinturones de miseria que tenemos en la ciudad, de los que tampoco se habla como tal, ¿no? Es decir, hay mucho cuidado en no tocar las llagas de nuestra sociedad, porque pudiéramos parecernos a Hugo Chávez, ¿no? Por eso era interesante hablar de Venezuela como lo que es, con la complejidad que tiene, porque me parece que está funcionando para mediatizar, para llevar al centro a todos los discursos políticos, ¿no? Cuidarse mucho de que no hablen de acciones que podrían mejorar, pero que por parecerse a otro país no se tocan. Oye, y fíjate, me recuerda que a quien quería conocer Hugo Chávez, cuando vino a México, quería conocer al subcomandante Marcos. Tenía una gran admiración con el subcomandante Marcos, y Marcos le mandó decir que no trataba con militares, y entonces no se dio ese encuentro. Yo creo que el movimiento indígena sí tiene un parecido con las reivindicaciones de Hugo Chávez. Yo creo que lo que está pasando en Cherán, que se están autogobernando, que sacaron a los partidos políticos, quemaron las sedes de los partidos políticos, sacaron a la policía, fueron las mujeres, y desde hace 7 años se están gobernando de manera democrática, porque se eligen democráticamente cada 3 años, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí hay un parecido, y aquí la clase media, los ilustrados, pues están muy cómodos, porque reciben prebendas del gobierno, reciben sus becas, y no quieren perderlas. Inventan que Andrés es como Hugo Chávez, y que podrían, más bien le están diciendo a Andrés que no vaya a ser como Hugo Chávez, ¿no? Cuando debería ser como Hugo Chávez. O sea, tendría que ir un poco más allá. Tendría que ir un poco más allá, ¿no? O sea, tendría que repartir la riqueza del petróleo. Yo te podría decir dónde se fue el dinero del boom petrolero cuando estaba a $100 el barril. Se fue a Bolivia, se fue a Argentina, se fue a Ecuador, financió toda una rebelión contra los europeos y contra los Estados Unidos, Hugo Chávez, sí. Porque tenía un sentido militar,
¿no? Se puso al por tú con Bush en aquel momento con el Alca al carajo, ¿no? Claro. ¿No? Sí, tenía una visión bárbara de una región, ¿no? Del ALBA, y bueno, no perdió tiempo y armó el bloque que armó. En su momento derrotó al proyecto del ALCA. Sí, te digo, faltó más profundizar como en la conciencia de los verdaderos cambios, ¿no? Y que no es dándole las casas, yo creo que ahí se equivocó, ¿no? Porque mucha gente que les dio casas ahora son antichavistas, ¿no? ¿Qué tal? Lo que ocurre como ciclo, ¿no? La clase popular que de momento aspira y se siente clase media y entonces combate los gobiernos populares. Héctor, para cerrar, el proyecto político debe ir acompañado de un proyecto económico, porque son dos piernas que si una no está, vemos lo que está ocurriendo, ¿no? La gente tiene que recurrir a la especulación, bueno, en Cuba también sucede, la doble moneda. ¿Qué piensas del modelo económico en Venezuela y cuáles han sido las falencias para que se encuentren en esta situación? Bueno, Venezuela, si hay algún parecido entre la Cuarta República y estos años que ha habido de chavismo, es que han dependido del petróleo. Mientras Venezuela siga dependiendo del petróleo y no de otras cosas, va a seguir siendo vulnerable su economía. Ellos quieren romper, Maduro quiere romper esta hegemonía y está jugando con los chinos y con los rusos para crear otro tipo de mercado. Está el Bitcoin, están metiendo una moneda virtual. Entonces, bueno, están en un intento de buena fe y tienen que apurarse porque la gente está perdiendo la paciencia en Venezuela, ¿no? O sea, el hambre está llegando a los hogares y bueno, la gente, yo vi en enero hubo más de 50 saqueos, pequeños saqueos, el ejército actuó sin reprimir, se repartió la comida y creo que Venezuela se tiene que replantear por el bien de América Latina un proyecto económico viable. Pero esto también va para Andrés y esto también va para los zapatistas y para la gente de Cherán. El gran punto es que nos tenemos que plantear un modelo económico distinto, más humano que el que estamos viviendo, ¿no? Y viable, ¿no? Que logre aterrizar. Sí. Noam Chomsky dice que este es el momento idóneo para plantearlo. Él no nos da una fórmula de cómo. Yo creo que hay que preguntárselo a la gente también cómo gobernarnos de otra manera, ¿no? Que el poder sea, por ejemplo en Cherán son 6 personas las que están y se le pregunta a la comunidad, entre todos podemos encontrar las respuestas, todos sabemos algo, solo hay que ponernos en el lugar que sabemos y el que sabe tocar música que haga música, el que sabe escribir haga música, pero sin ningún protagonismo. Pero yo creo que la solución es un sentido de comunidad, de volver a ser comunidad, de volver a ser vecinos, de volver a ser sentirnos parte de algo para poderlo transformar. Muchas gracias, Héctor. Creo que son ideas muy importantes que hay que seguir discutiendo y esperamos que quien nos ve comparta esta charla. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, pues les invitamos a continuar compartiendo, discutiendo, ampliando el debate, porque no se trata solo de campañas, no se trata solo de spots, se trata de problemáticas mucho más a fondo y dejemos de propagar estas ideas simplonas de que podríamos estar como en Venezuela. Pues conozcamos nuestra región, conozcamos Venezuela a fondo para tener más elementos de comparación. Nos vemos en la siguiente.